Tal y como la Biblia estipula que la mujer debe estar sujeto al hombre como Cristo, como la iglesia a Cristo, quiere decir que el hombre debe tomar decisiones como Cristo las toma para la iglesia. ¿Ve? Y ahí es donde comienza a doler esta función de ser cabeza. Porque Cristo comienza a tomar decisiones conforme a lo que es mejor para su iglesia. La Biblia nos estipula que todo lo que Dios hace, lo hace por el bien de nosotros, porque Él conoce nuestra condición, porque sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y si Dios está tomando buenas decisiones para nosotros, quiere decir que como hombre, las decisiones que usted debe tomar para su esposa deben ser para el bien de su familia. Si usted está tomando malas decisiones, no espere que su esposa le siga. Ouch. Yo no espero muchos amenes esta noche, no se preocupe. Si estoy haciendo mi trabajo, no espero muchos amenes. Muchos de nosotros vemos las cosas solo de un lado. Y si usted comienza a ver lo que Dios está diciendo, es un trabajo difícil lo que Dios está poniendo sobre el hombre. El ser cabeza como Cristo implica que usted debe andar en su caminar como Cristo andó. Debe dar el ejemplo como Cristo lo dio. Debe hacer las cosas que Cristo hace por la iglesia. Amén. No se preocupe, se pone peor. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mujeres, en todo. Mujeres, en todo. En todo. Ouch. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Vamos a parar ahí. Ouch. A los buenos entendedores pocas palabras son necesarias y esas son muchísimas palabras. Si usted entendió lo que Pablo está diciendo, eso dolió. Dice, amaos a vuestras esposas como ¿quién? Como Cristo a la iglesia. Ahora, esto nos habla de tres diferentes funciones. El amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia habla de sacrificio, habla de protección y habla de servicio. La muerte de Cristo para la iglesia, el amor que Cristo tuvo a la iglesia, mostró de parte de Él su sacrificio. Dice la palabra que no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por nosotros. O sea que Él mostró el más alto nivel de amor. O sea que si usted debe amar como Cristo amó, debe mostrar el más alto nivel de amor. ¿Cuál es ese amor? El amor que sacrifica. Quiere hacer decir que todo lo que usted haga debe poner a su esposa primero. Quiere hacer decir que si llega un momento cuando su vida está en riesgo y la de su esposa también, desafortunadamente le dejo saber, usted dejó de vivir ese día. La Biblia estipula que usted debe sacrificar y dar su vida. Usted debe amar de tal forma que usted pueda hacer esa decisión, ese sacrificio conforme a su esposa. Usted debe poder decir, yo la amo tanto que voy a darme yo por ella. Yo la amo tanto que lo que yo voy a decidir hoy, aunque me duela, es para ella. Van a haber momentos que usted se va a enfrentar con decisiones que parecen buenas para usted. Para ella no son tan buenas y usted va a tener que... Pastor. Hace poco salió una noticia de un hombre que iba con su esposa manejando en los Estados Unidos. De repente vio que venía un vehículo en contra del carro de él y justo el vehículo iba a golpear del lado donde iba la esposa. Y él hizo un viraje y colocó el vehículo de tal manera que fuese golpeado del lado donde él iba. Y no es de su esposa. Él falleció y él está vivo. Eso es verdadero amor.
Y eso, mire, déjenme decirle, hay muchas personas que pueden decir eso, pero accionarlo como eso es muy difícil. ¿Ok? A nosotros nos gusta decir, oh, yo te amo tanto, te amo más que a mi vida, pero de verdad, ¿cuánto amamos más que nuestra vida? De verdad, ¿cuánto? Porque yo puedo contar con la palma de las personas por las cuales de verdad yo pienso que daría mi vida. Y digo pienso porque no sé hasta que esté en ese momento. Sí, porque usted nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que esté en el momento. Imagínense que usted le tenga una pistola en la cabeza, ahí usted va a decidir de verdad a quién ama más. Entonces, la Biblia nos dice que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se puso de sí mismo con tal de que la iglesia estuviera a salvo. Quiere decir que si usted tiene que dar de sí mismo para que alguien en su familia viva, aunque sea literal o figurativamente, usted debe hacerlo. Porque hay momentos que quizás su vida física no esté en juego, pero hay otras áreas de su vida que usted desearía hacer cosas y no las puede hacer porque hay otras responsabilidades. Y usted debe entender eso. ¿Ve? Hay momentos que quizás usted se quiera ir a estudiar, se quiera ir a mejorar, quiera ir a hacer cosas, y eso es bueno. Pero si eso impide en lo que su familia necesita de usted, entonces hay que sacrificar por el bien de la familia. ¿Entendido? Ahora, dentro de ese sacrificio, usted también debe entender que hay momentos cuando va a requerir sacrificio de su parte también. ¿Ok? Porque hay momentos que el hombre se da de sí mismo y se da tanto y se da tanto y se da tanto que la mujer no se da de cuenta que está siendo egoísta. Diga aucho, diga amén, pero diga algo. O sea, esto es de parte y parte. Recuerde que un matrimonio es un compromiso entre dos. Es una decisión entre ambos de vivir lo mejor para uno al otro. Si en este momento el esposo se está sacrificando por usted, piense que en la próxima quizás usted se debe sacrificar por él. Y aunque la Biblia no se lo dice así tan claro como lo dice a nosotros, usted debe pensar y leer entre líneas. Amén. Número 2, habla acerca de protección. La muerte de Cristo provee una sangre que nos guarde y nos limpia a todos. ¿Cierto? Amén. Igual el marido debe ser protección para su familia y para su esposa. Quiere decir que usted debe estar seguro de que su esposa está protegida de todo lo que pueda venir. Y ya no estoy hablando de balas, ya no estoy hablando de automóviles, estoy hablando de heridas de otro tipo. Hay momentos que usted puede protegerla de cosas y usted puede ponerse entre medio para que algo no le suceda a ella, y usted debe hacerlo así. El Cristo amar a la iglesia quiere decir que Él se puso entre medio. Nosotros merecíamos castigo, pero Él se puso entre medio. Nosotros merecíamos dolor, pero Él se puso entre medio. O sea, Él nos protegió de todo lo que venía a nosotros. Recuerde que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién lo protegió usted de muerte? Cristo, a través de su sacrificio. Entonces, esposo, usted debe proteger a su esposa de igual forma. Hay momentos que usted puede parar y evitar cosas antes de que comience. Proteja de esa forma. Cuida de esa forma. Que su esposa esté a salvo a todo momento. Me decía una hermana ahí en Estados Unidos, en una consejería, que ella deseaba con todo su corazón que él sacara la cara por ella, justo en los momentos en que habían personas que estaban propiciando daño a ellos. Ella deseaba con todo su corazón que la figura de autoridad y de protección del matrimonio, de sacar la cara por ahí, la defendía. Creo que hay muchas mujeres en este mundo que están clamando por una cosa. Y de hecho, eso es una de las razones mayores por las que las mujeres sufren de baja estima. Porque una mujer que no tiene a su esposo parado delante, defendiéndola, es una mujer que anda sola. Y una mujer sola se siente tan estimada como su esposo la hace sentir. Y aunque luego voy a hablar del valor que usted le puede dar a su mujer,